Gloria Guerrero Peirano y vamos a conversar un poco acerca de varios temas. Buenos días, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, te veo muy bien. Este, nos interesa saber un poco tu opinión acerca de la pregunta de rigor que nos, que nos involucra a la gente que un poco hacemos este trabajo, ¿no? O intentamos. ¿Qué es la poesía en sí? O este fenómeno para muchos inentendible, para otros extravagante, para otros algo totalmente importante, ¿no? No sé, la poesía es una forma de escritura, es un discurso, si queremos entenderlo, digamos, en términos más generales o académicos, si quieres. Uh-huh. Pero, ¿qué es para mí la poesía? La poesía es la forma que yo he encontrado para expresar, digamos, de una manera estética y de una forma política lo que yo pienso que deberían ser las cosas, de alguna, es una manera de decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, la poesía tiene estas dos dimensiones para mí, ¿no? O sea, la poesía no puede ser solamente un discurso estético, ¿no? Tiene que ser un discurso, digamos, que critique, que orade más ciertos espacios, que tiene que ser tanto íntimos como públicos, ¿no? Y creo que todo eso está plasmado de alguna manera en mi propia poética, ¿no? Y Uh-huh. además de otro lado también para mí es un discurso eh, que tiene que ver más con una provocación, ¿no? Eh, Vendría a ser en este sentido la poesía una herramienta este, que trasciende también, que traspasa, que nos ayuda a ver la realidad, quizá como algo trágico, fuera de todo el maquillaje existente, digamos, existencialmente, las costumbres, la moral, los ideales que muchas veces no concuerdan con la realidad en sí, el ser humano, no esta cosa digamos, animal que tenemos, ¿no? Que aún no nos desprendemos de esta parte de instinto, o que vivimos en un orden de costumbres. ¿Tú crees que la poesía también dice, oye, estamos atados a algo? Bueno, creo que cierto tipo de poesía sí lo dice, ¿no? O sea, depende depende de qué artista, depende de qué escritor, ¿no? Al finalmente para mí, o sea, la poesía puede ser la radiografía de una época, ¿no? O sea, un documento también, si quieres, de la sensibilidad de un momento. Ajá, claro, sí, pues porque el tema común afecta, ¿no? O sea, la comunidad en sí, somos parte de la comunidad, somos parte de un grupo humano, ¿no? El cual nos afecta no solo nuestro sufrimiento, sino el sufrimiento del resto también, ¿no? Es una característica del poeta que es una persona que sufre, de la poeta es una persona que, bueno, todos sufrimos, seguro, las personas, los seres humanos sufrimos, creo que el poeta de alguna manera no lo niega, si digamos eso. No sé si el poeta no lo niega, pero en todo caso el poeta puede ser como un sujeto que, digamos, tiene un radar, ¿no? Que puede, digamos, captar esas sensibilidades de alguna manera o que está más presto a captar esas sensibilidades, ¿no? Quizá, pero no sé si sufre más, Es ¿eh? suprasensible, en todo caso, como todo artista, ¿no? Pero no en el sentido de víctima, ¿no? Claro. Sino simplemente un sujeto que está presto digamos, a ver lo que otras personas no están dispuestas a ver, quizás, ¿no? Pero también es parte de un trabajo, ¿no? Porque Doloroso. no sé si llamarlo doloroso, depende cómo tú pienses que sea la poesía, ¿no? ¿Para qué? O sea, yo creo que también la poesía tiene este otro lado
de ser quizá terapéutica, y Claro. no lo niego para nada, ¿no? Hay otros escritores que sí lo negarán, pero yo sí creo que tiene esta dimensión también terapéutica en el sentido de votar, no que te va a curar, no te Ujú. cura de nada, Te pero sí mantiene. te puede, digamos, en un nivel puede ayudarte a expresar quizás ciertas cosas que en la vida cotidiana no puedes expresar, pero Ujú. también, digamos, cuando pasas ese nivel, ¿no? Estás hablando también de otro tipo de manipulación del lenguaje, ¿no? Que está más allá de simplemente el nivel de evocar o perdón, de votar eh, lo que tienes ahí, ¿no? Ajá. Es interesante esa parte porque los surrealistas justamente mediante la escritura automática votaban, ¿no? Tenían una tendencia a expulsar y muchos de estos psicoanalistas modernos han señalado que este mecanismo de escritura automática realmente es el principio de la cura por el habla, ¿no? Que ellos han utilizado en su patrón de terapéutico, ¿no? Que es que la persona diga y diga y diga y diga, y que esto ya lo sabían pues los poetas desde antes, ¿no? Entonces es gracioso que, bueno, se ha teorizado un mecanismo de cura mediante, creo que lo que estás diciendo un poco va ahí con... Claro, pero lo que pasa es que, bueno, André Breton también había, digamos, estaba un poco fascinado él estudió psiquiatría, ¿no? Entonces Ajá, estudió medicina y, bueno, se dedicó también a la psiquiatría, entonces está un poco fascinado con las ideas de Freud también, ¿no? sí, Entonces aplicó algunas ideas del método psicoanalítico al surrealismo, ¿no? Entonces, digamos, por ahí está la conexión, ¿no? sí. Bueno, sí, pues hay una cita de Pizarnik que dice también, que a mí particularmente me gusta, en la que dice que también el poeta se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta, ¿no? Y continúa con un fragmento más, ¿no? Ujú. Que realmente, bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, piensas que un verso puede ayudar, o un fragmento, o un poema puede ayudar a una persona, puede transformarlo, puede marcarle un antes y un después, o un poemario. Yo creo que sí, ¿no? Depende también de qué sensibilidad sea el lector, ¿no? O sea, Ujú. yo pienso que sí. Además, bueno, igual estamos más dispuestos a ser marcados de repente cuando somos adolescentes o jóvenes, que estamos en una búsqueda, ¿no? Quizá a la medida que pasan los años te va ganando lo cotidiano, ¿no? Entonces, ya no te sorprenden tanto algunos versos, ¿no? Como antes sí te podían sorprender, ¿no? Y a veces sí me da un poco de nostalgia eso, ¿no? O sea, simplemente puedo reconocer que un poeta sí tiene buena calidad, ¿no? Y quizá por ahí te emocionas, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo cuando eras joven, ¿no? Donde realmente, digamos, encuentras, ¿no? Las perlas que necesitas, ¿no? En ese momento. Cuando adoleces, ¿no? Claro, cuando adoleces de algo, ¿no? Sí, esa es una etapa claro, y creo que, pero en el fondo, los artistas, los poetas, son eternos adolescentes, ¿crees? Son, o al menos se resisten de alguna manera, porque, oye, mira que está hablando, ¿no? Que habla, que dice, que está loco, ¿no? Que está loca, ¿no? Que tiene, que es la crítica, ¿no? Muchas veces de la... Entonces, es el eterno, pienso yo, tú, no sé, opinas que es el eterno adolescente, claro, maduro, ordenado y todo, pero hay un eterno adolescente ahí que se resiste a matar ese niño, o a matar ese adolescente y transformarlos en un ser ya, no sé, claro, completamente, digamos que nunca se pierde la alegría en los seres humanos, creo, pero completamente ya muerto en vida, ¿no? No sé, yo creo que lo que no se debería morir nunca es la capacidad de indignación, ¿no? La capacidad de respuesta ante la injusticia. Creo que eso es lo que no debería morir nunca. No sé si este sentido más, digamos, romántico del poeta que adolece, ¿no? No creo tanto en eso. O sea, a estas alturas de la vida creo más en una capacidad de indignar, en una capacidad de respuesta, ¿no? Ante los abusos. Eso es
digamos, me interesa más en mi vida cotidiana y en mi vida como escritora. Ajá. Comentaste acerca de la calidad de un poeta o de la poesía. Personalmente, para ti, Victoria, ¿qué debería contener, no sé, a grandes rasgos, un poema bueno, un poeta, este, por lo que dices, la capacidad de indignarse y de asombro, ¿no? Pero de, en el texto en sí, ¿qué componentes crees que deben ser o recomendarías? Bueno, yo creo que una cierta coherencia en el discurso, ¿no? Una constancia también en la poética, un manejo interesante del lenguaje, ¿no? Un manejo consciente también del lenguaje. Claro, uno no puede ser consciente de todo el texto quizá, ¿no? Pero sí, yo siempre demando una conciencia hasta un momento límite quizá, ¿no? De eso que estás expresando. Porque no creo en los, digamos, escritores que dicen yo no sé, no me preguntes, no sé qué escribir. No, no creo en eso, ¿no? Yo creo que sí hay un espacio para ser consciente de tu expresión, ¿no? Y que puedes reflexionar acerca de ella, ¿no es cierto? Y también creo que hay un espacio donde ya no es posible simbolizar todo eso que se está diciendo, ¿no? Entonces, esa parte me parece bien importante porque es esa parte emotiva que no es posible traducirla ni siquiera a través de la interpretación, ¿no? Entonces, eso me parece que lleva a un poeta digamos, a tener dimensiones más macro, ¿no? De mayor importancia y repercusión en los objetos, ¿no? A mí los poetas un poco fríos no me gustan tanto. Ya. Sería en ese sentido generar aperturas de un vacío donde el lector ingrese y se encuentre en la emoción, ¿no? O que dirija la palabra, porque no podemos transmitir la emoción en sí, pero sí dirigir hacia un espacio, quizá, ¿no? A eso más o menos te refieres. Me refiero a que el lenguaje tiene un espacio donde ya no es posible leerlo completamente, ¿no? O sea, uno puede entender, puede interpretar, pero hay un espacio, digamos, para mí dentro de la poesía que ya no es posible traducir a esa interpretación, ¿no? O sea, de manera racional me refiero. Claro, a pesar de que la extensión poética, dicen los teóricos, que es la herramienta final, ¿no? Que es la que alcanza a explicar. Al final la teoría cumple una función muy organizada pero lo he oído de varios teóricos y se dice que la poesía es la herramienta que va más allá, ¿no? A pesar de eso hay un punto de quiebre que no es posible ya. No, yo creo que la teoría puede estar muy bien, pero la teoría es una plantilla, ¿no? Es una plantilla que uno aplica a diferentes espacios discursivos, ¿no? Y, y pues puede tener muchos hallazgos y me parece muy interesante, ¿no? Dependiendo de cómo se maneje esos registros teóricos, pero me parece que, digamos, imponer a un texto poético, sobre todo esa plantilla, pues uno tiene que también tener conciencia como teórico, como académico, como crítico, digamos, hay un resto que no puede, digamos, ser interpretado, ¿no? Y ese resto tiene que ver con la emoción, simplemente, ¿no? Es, no sé, como cualquier lector que le da, o sea, por ejemplo, por eso Vallejo es eh, un poeta mayor, ¿no? En el sentido de que tú le puedes dar a alguien un texto vallejiano, por ejemplo, de poemas humanos, y puede que no entienda, ¿no? No sé, el 50% del texto o más, pero puede que sí se conecte. Y entonces, ¿qué hace que sí se conecte?
y que no entienda el 50% del texto, ¿no? Ese es el asunto, me parece, con la poesía, ¿no? Claro, luego viene el crítico y dice, mira, esta palabra significa esto, esta palabra conecta con esto, o conecta con estos temas, leitmotiv de Vallejo, yo qué sé, ¿no? Y bueno, ahí te abres como un lector a muchas más, digamos, interpretaciones del texto, ¿no? Pero, digamos, en un punto, ¿no? Tú ya te conectaste. Qué importante eso, ¿no? Claro, hay que emocione, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que mediante la emoción conecte, ¿no? Uh-huh. Sí, pues no nos llevamos a veces de un poema absolutamente todo el texto, ¿no? Nos llevamos un fragmento. Sí, definitivamente Vallejo, ponderante como un poema de Bukowski que le escribe a Vallejo, que es algo opuesto, ¿no? Pero que justamente dice, me gustaría, o algo parecido, me gusta pensar que Vallejo sigue vivo, ¿no? Y que atraviesa un cuarto, o un cuarto oscuro, no recuerdo bien el verso, pero sí, ¿no? Y que al final acaba con que sus versos, o César Vallejo es ponderante, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me gustó realmente, ¿no? Bueno, hay una diferencia personalmente, Vallejo, como tú lo mencionas, es un poeta totalmente reconocido y ponderante. Hay un tema límite también con la poesía y con los poetas. El tema, el tema de la superstición o el tema del ateísmo o el tema de la religiosidad o el tema del poder superior y toda esta cuestión que ha estado, está y estará, creo, durante mucho tiempo en la existencia y de la cual personalmente creo se utiliza, ¿no? Se utiliza esta necesidad, creo que tiene el ser humano, existencia, esta conexión con la muerte, ¿no? O con Dios. El tema, creo que los límites, Dios y la muerte son las dos cosas que no conocemos. ¿Qué es para Victoria, este, Guerrero Teirano, el, el tema de la muerte o Dios? Es, es, Bueno, sobre el tema de Dios no tengo mucho que decir, simplemente soy escéptica sobre ese tema, ¿no? Eh, Quizá como una reacción, de alguna manera, a mis años de educación religiosa, ¿no? En claro. colegios católicos, ¿no? Mm. Quizá por eso tengo una reacción muy adversa a Dios, pero respeto pues las creencias, ¿no? O sea, en general, ¿no? Las creencias en general, no tengo preferencia por ninguna en particular, ¿no? De todas maneras ¿Crees la que es gente, política? ¿Crees que es la, política la religión? la religión utiliza la política, Ajá. ¿no? Para sus fines, ¿no? Y sabemos que sus fines no son muy loables después de todo, ¿no? Claro, tú te refieres a la familia o a los amigos religiosos que no hacen política, que simplemente tienen como nosotros quizá una crianza religiosa, pero las instituciones religiosas, ¿crees que utilizan de alguna manera? No, las Esta- instituciones religiosas de todas maneras utilizan la política, ¿no? ¿no? Están en la política. Están totalmente, Uno puede obvio. ver el Congreso y ahí están, ¿no? Digamos, saben moverse muy bien, ¿no? Son muy políticos, saben moverse muy bien en la política, ¿no? Saben dónde está el poder, O ¿no? son políticos, nunca Eh, fueron religiosos, o sea, Quizá, gracioso. ¿no? Pero bueno, igual hay órdenes que uno ya tratando de sacar, digamos, Ujú. separar la paja del trigo, por ahí te encuentras con gente que tiene pues una fe absoluta, ¿no? Sí, En Dios o en algo que digamos es un ser superior, ¿no? Una cuestión espiritual, ¿no? Hay gente que lo necesita, ¿no? sí, claro. Y está muy bien, ¿no? O sea, está muy bien. La cosa es que no en nombre de Dios, pues, cometas, digamos, injusticias, ¿no? En nombre de Dios mates, en nombre de Dios prohíbas el aborto a niñas que son violadas, ¿no? Claro, En nombre de Dios hagas cosas que tú mismo no puedes defender, ¿no? claro. Y entonces te ampares
en una ideología religiosa, ¿no? Finalmente para matar, masacrar o lo que sea, ¿no? Discriminar, Exacto, ¿no? discriminar, ¿no? Segmentar también, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Crees que el religioso, el militante religioso, se sobredimensiona por sobre los demás como una persona con una moral superior? Sí, seguramente, ¿no? Seguramente que sí, ¿no? Igual, por supuesto que hay, supongo que entre ellos también hay pues diferencias, ¿no? O sea, Sí, de dónde eres, qué crees, ¿no es cierto? Bueno, ha habido siempre, por ejemplo, dentro de la religión católica, pues primero un desprecio por los que llamaban cristianos, ¿no? Que ahora pues tienen un numeroso séquito de gente que pertenece pues del lado de los evangelistas, ¿no es ajá, cierto? Y otros tipos digamos, segmentaciones que hay dentro del cristianismo, ¿no? O sea, de hecho también hay, y dentro del mismo catolicismo también hay discriminación respecto a si eres un, digamos, feligres común, o si eres del Opus Dei, o si eres un sodalite, ¿no? claro. Entonces, o más y más divisiones así, ¿no? Que tienen que ver con esos grupos cerrados, ¿no? Bueno, para mí con perversiones dentro de los mismos grupos religiosos, ¿no? Sí. Pero bueno, no soy una conocedora de eso ni me interesa, ¿no? Pero Pero hablando en sí, sí hay general sobre manipulación. una... Sí, sí, de Hay una hecho. manipulación, digamos, anoche, ¿no? O ayer, o sea, archivaron el caso, ¿no? Tema de aborto por violación. Entonces ahí definitivamente hay una mano religiosa, ¿no? Es lo que opino. Tú, no sé. Sí, ¿Qué? bueno, el Estado peruano está, por más que la Constitución pueda decir que el Estado peruano es un Estado laico, digamos acá la letra o la Constitución es una letra muerta, ¿no? ¿Cómo Todo es es, posible decirlo? Los congresistas juren sobre la Biblia, eso ya no está es obligado. una cuestión retórica, pues, ¿no? Retórica, puramente retórica, pero igual a estas alturas creo que nadie cree en los congresistas, pueden jurar incluso por lo más sagrado que ellos crean y igual no les veo ninguna diferencia, salvo unos cuantos obviamente, entre ellos y los lumpenes que ponen bombas o matan a los directores de colegios, o sea, no veo ninguna diferencia, solamente que ellos mandan, ¿no?, a hacer las cosas, ¿no es cierto?, y roban con guantes blancos, mientras los otros, bueno, exponen su vida, pues, ¿no?, o se exponen a que los policías, pues, los atrapen, los metan en una cárcel, yo qué sé, ¿no? No veo mayor diferencia entre ese lumpen y el lumpen que está en el Congreso. Para mí son lo mismo. Sí, realmente sí, ¿no? Realmente, claro. Este, sí, pues, la manera de robar es totalmente, claro, el principio es el mismo. El principio es más, creo que es más plata si llegan los otros, roban muchísimo más, ¿no? Por Entonces, supuesto, son aún, o sea, la más corrupción condenables, ¿no? política, Son claro, aún más condenables y pues ellos no van a ir presos, ¿no? claro, ¿no? Es Pero cierto. digamos, volviendo a la cuestión de la fe, o sea, sí creo que hay personas que necesitan una fe, ¿no? Y además que hay momentos críticos donde, digamos, tu vida puede ser cuestionada y en esos momentos la gente sí necesita creer, ¿no? Creer en algo, ¿no es cierto? O sea, hay momentos límites en los que las personas se encuentran y sí, digamos, creer en algo es una Fuera de forma uno, de sobrevivencia, es creer ¿no? en algo fuera de uno o creer en uno mismo, eso también es importante creer. Porque a veces nos perdemos un poco creyendo en algo fuera y tenemos dentro algo o nosotros mismos somos en sí personas con capacidades, ¿no? De repente no, bueno, resumido en una cuestión psicológica que ahora es muy pop, es la autoestima, ¿no? Es un concepto que personalmente si se aplica, eh, claro, la autoestima te dice quiérete a ti, ¿no? Entonces no necesitas nada, pero bueno, hay temas límites, sí, ¿no? Yo Cuando, creo que sí, ¿no? Por ejemplo, no sé, que te digan que no sé, alguien de tu familia va a puede morir morir, muy pronto, que estás enfermo gravemente, no sé,
hay cosas así, ¿no? O que alguien ha Claro. muerto en tu familia, o que te separas de alguien que quieres mucho, ¿no? O Ajá. sea, hay, no sé, de repente hay personas que van y buscan una ayuda en un psicoanalista o en un psiquiatra, y hay otras que van de un sacerdote, y hay otras simplemente que rezan, ¿no? Solas. Y punto. O sea, Claro. cada cual encuentra de alguna manera una forma de salvación también, ¿no? Y entonces en ese Ujú. sentido, pues la fe es una forma de salvación, ¿no? Para algunas personas, ¿no? No Claro. para todas. Para los poetas. También, algunos. Yo creo que sí, ¿no? O sea, también te puedes poner a leer y de repente en un momento te salvas, no sé, y meterte 100 pastillas, ¿no? Puede Bueno, ser, ¿no? O de repente te quizá. hundes más, no De sé. repente, claro, te hundes mucho más. Hay un tema, aparte de este tema, la religión, Dios y todo esto, que claro, como dices, es algo incomprobable, ¿no? Que es algo que de repente debemos preocuparnos más, digo, ser responsables e indignarnos por las cosas que pasan y tomar acción, ¿no? Las cosas que pasan. Porque también a veces se piensa, ¿no? Que, bueno, la religión, la gente dice, bueno, ya estoy bien, yo soy bueno, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, pero esa indiferencia hacia lo externo eh, también es peligrosa, ¿no? Porque el indiferente muchas veces es el 70%, el 80% de la población, entonces con tantos indiferentes, entonces es muy difícil generar cambios, ¿no? Entonces, hay un tema con la televisión que yo este, te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión frente a esta televisión que tenemos actualmente? Esta televisión que bombardea de imágenes constantes a nuestros adolescentes, digamos a la mayoría. Bueno, yo en realidad tengo una opinión distinta. O sea, yo pienso que lo que es más terrible no es que haya esos programas combate, esto es guerra, etcétera. No creo que eso sea lo más terrible, porque finalmente, de alguna manera, dependiendo de las armas que haya también en la casa, los niños pueden, digamos, ver, yo qué sé, es que su conversación en las escuelas tiene que ver también con eso, ¿no es cierto? Con qué hace tal o cual, o con quién se enamoró, o a quién dejó, ¿no? Digamos, hay toda esa cultura basura, ¿no? Pero de alguna manera también la gente no la puedo considerar 100% estúpida, o sea, sí creo que hay un punto donde piensas que esa cultura, te distancias de esa cultura, ¿no? Entonces no quiere decir que tú vayas a replicar esa cultura. Claro que hay una demanda, por ejemplo, en las mujeres muy, muy fuerte sobre ciertos cuerpos, ¿no? Una corporalidad de cierta forma, que tiene que ver no solamente con esos programas de estos guerras, sino todo el tiempo hay esas demandas Con para todo. las mujeres, Para la ¿no? mujer, es Que un tiene que ver objeto con la ya, ¿no? belleza, con cómo tiene que ser tu cuerpo, ¿no? Y esta también ha sido pues cambiada a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces ahora hay, digamos, muchas chicas que están enfermas pues de bulimia, ¿no? Anorexia, etcétera, porque hay estas representaciones constantes. Pero bueno, para mí lo terrible de la televisión es Habla de que enfermedad del vedetismo también, ¿no? Habla de los chicos tienen ser, bueno, muchas, que ya la vedette ha pasado a ser un estereotipo de mujer totalmente aceptado y llega a ser un modelo también para estas adolescentes. Digamos, hablo de un segmento muy amplio en que todo el día se observa a la mujer semidesnuda, ¿no? O sea, ahora criticaron los desnudos que hubieron en la puerta del Congreso y dijeron no es necesario desnudarse. Perdón, yo respondí a ciertos comentarios con que más morboso es el semidesnudo que el desnudo en sí. O sea, no tiene nada de excitante un cuerpo pintado de negro con frases y con un calzón negro que simboliza ese calzón negro y esos pechos al aire. O sea, eso no es excitante, o sea, eso te transmite algo, ¿no? Es ahora, pero si pones un par de tacos, ¿no? Una lencería y esas cosas, creo que eso tiene una sujeta de otra manera
no sé, que el semidesnudo es más fuerte, ¿no? No, no sé ahí porque, bueno, yo creo que los desnudos han habido toda la vida y las mujeres siempre han estado calatas en la tele, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. O sea, las mujeres siempre han salido, digamos, calatas bailando, o sea, no calatas 100%, pero Semicalatas. en la tele porque nadie puede salir calato en la tele, ¿no? Pero bueno, también había otro tipo de comentarios incluso más idiotas, ¿no? Que no tenían que ver con ninguna, digamos, sexualización, sino, ah, qué feas, ¿para qué se desnudan si sus cuerpos son feos, ¿no? Entonces ahí están las demandas sobre qué cuerpo debería desnudarse y qué cuerpo no, ¿no? Entonces, sí se debería desnudar un cuerpo, pues, digamos, con cierta Delgado. medida, con cómo se concibe la idea de belleza, ¿no? Pero estos otros cuerpos que están demandando por una lucha, ¿no es cierto? No se pueden desnudar, ¿no? Porque no, digamos, no calzan en ese ideal de Estándar. belleza, ¿no? Lo cual pues es una comprensión estúpida de la política, ¿no? Eh, pero bueno, yo te decía que sobre la tele, digamos, estos programas no son los que me causan, o sea, me causan cierta repugnancia, pero digamos, para mí lo más terrible es que donde, porque ahí tú no vas a encontrar crítica, pues no, o sea, tú no vas a esos programas, esto es guerra, no sé qué, lo que tú quieras todo el día, los chismes, tú no vas a encontrar crítica, pero si tú vas al noticiero, o sea, supuestamente los noticieros, los programas de conversación con políticos, tendrían que ver con una opinión crítica, pero te das cuenta que todos los programas periodísticos hablan de lo mismo. Los periodistas ahora se arrogan el derecho de opinar sobre las cosas y sus opiniones no tienen que ver nunca con el que, digamos, padece o está sufriendo, sino tienen que ver siempre con una normalización, ¿no? De la situación, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que eso, tú vas a esos programas para escuchar, ¿no es cierto? Para ver, para comprender, y es ahí donde no encuentras una respuesta, ¿no? La respuesta está siempre del lado Prensa, ¿no? del otro lado, ¿no? Entonces eso me parece más terrible que esos otros programas basura, donde tú prendes la tele para ver basura, punto. O sea, no le pides más. Erotismo, ¿no? Erotismo No sé si erotismo, pero ves juego, no sé, los niños verán que hay un juego, ¿no? Porque son, creo, programas concursos, no sé qué historia. Otros verán el chisme, ¿no? Porque también hay otros programas de chisme, ¿no? Pero tú vas a esos programas a ver eso, no vas ¿no? a que te den un panorama de la realidad social peruana, claro. ¿no es cierto? Y la violencia, Victoria, que se ve en la televisión, ¿qué apreciación tiene el exceso de violencia en absolutamente todo? ¿Crees que está formando individuos violentos, que está insensibilizando a la gente a que sí es correcto la violencia de esta forma, está bien porque en la tele sale y porque mira pues cómo el niño le pega al otro o este mata a otro, entonces yo también voy a pegar, yo también voy a matar, ¿no? Hay una serie que salió hace tiempo, ¿no? De la vida de un narcotraficante y que se hizo moda y que este se hizo bacán, se hizo algo así como moda, como lo digo, y, y hasta en la radio salía, ¿no? Sí, que te mató tu abuelita, que te mató ese tipo de moda que se genera, está generando algo en los adolescentes, el tema de sicariato que se vive, hay una responsabilidad de estos medios, ¿tú crees? Bueno, yo creo que los temas bueno, esos temas de sicariato, lo que está pasando ahora, pues lo que pasa es que, bueno, hay que historizar también la cosa, o sea, digamos, vivimos en un momento que ha pasado pues por una profunda desideologización de los individuos, ¿no? Bueno, ha habido una cuestión global, ¿no? De esta, digamos, caída, ¿no? De las grandes ideologías, que por un lado es bueno porque, digamos, en el mundo de hoy hay más oportunidad para diversos sujetos y diversas creencias, ¿no? Que antes era, digamos, un poco más vertical, ¿no es cierto? Pero también es verdad que, digamos, en los años 90, como el Fujimorato, pues ha habido toda extirpación de cualquier tipo de deseo de los sujetos de tomar acción, ¿no? Y bueno, y esto aunado a todas las redes sociales que son interesantes en alguna medida para hacer contactos con gente
que quiere hacer cosas, ¿no? Digamos, también a la gente le cuesta más salir a tomar el espacio público, ¿no? O sea, te indignas en las redes, pero no puedes ir más allá, ¿no? Y esto también forma parte digamos, un estilo de vida también, ¿no? Entonces, digamos, también hay que verlo desde ese punto. Entonces, ¿a dónde van estos muchachos, no? ¿Qué hacen, no? Entonces, claro, ahora hay esta figura de que eres más bacán, ¿no? Si tienes un arma, sobre todo en ciertos sectores sociales, ¿no? Donde hay muchísima pobreza, ¿no? Entonces, ya no es la creencia de que a través, no sé, de cierta justicia social, ¿no? Puedes tener una identidad o ser un sujeto que se pueda, digamos, conectar con una comunidad, ¿no? Sino te conectas con tu comunidad a través de eh, esta forma, digamos, esta ¿no? cultura brutal, ¿no? Bárbara. Del sicariato, ¿no? Entonces, Que no hay un orden, ¿no? Que el orden, bueno, es que el orden mundial te pide también exhibirte, ¿no? Digamos, el capitalismo tardío te pide exhibir tus marcas, te pide exhibir lo que tienes, ¿no? Y entonces, digamos, estos nuevos delincuentes, ¿no? No son como los delincuentes viejos, ¿no es cierto? Donde había, yo qué sé, con camisa, exactamente, con navaja, ¿no? Y uno que, digamos, con el cual tú hablabas y todos te respetaban, ¿no? Si es que tú lograbas hablar con ese que, digamos, sería el cabecilla, todos respetaban. Ahora claro. creo que no hay ningún sentido de Corleone, eso. una cosa así, ¿no? Ya no existe, ya, ¿no? Si necesitamos una No, película, ¿no? pues no, Pero ya no ya no existe porque es todo este mundo que te está demandando ser digamos, emergente, ¿no? ¿Qué es un emergente? Un emergente es alguien que triunfa, ¿no? Esta idea del triunfo, pues ellos, digamos, toman ese camino, ¿no? Entonces en ese camino se pueden comprar pues autos carísimos, pueden acceder fácilmente a un mundo donde de otra manera jamás accederían también, ¿no? claro, en ese sentido Y no importa arriesgar la vida se da la tampoco. impresión de que mediante este capitalismo o consumismo, que no me gusta esta palabra, han dado la impresión de que se rompen las clases sociales. Entonces, claro, mediante el acceso económico, tú ya no eres pobre, ¿no? Ya no perteneces a la clase baja o la clase obrera, la clase tal, no, ya tú eres de clase alta, ¿no? Porque tienes el poder adquisitivo que te permite reunir los objetos en las cantidades, ¿no? Eh, a las cantidades elementales para pasar al otro nivel. Y así sucesivamente, ¿no? E infinitum, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, pero claro, realmente es una cuestión de que, claro, te dan la idea de que las clases sociales se han roto para el consumo, ¿no? Directamente. Ahora, lo que yo veo mucho en el mercado, quería pedir tu opinión al respecto, es si es que las emociones están en el mercado, si es que el amor está en el mercado, si es que la seguridad está en el mercado, si es que la salud está en el mercado, si es que la inteligencia está en el mercado y en todos los productos del mercado. Entonces la cultura, que es la que te proporciona de alguna manera, la cultura entre comillas, no el hecho cultural de que todos construimos todo, sino la cultura, las artes, ¿no? En su conjunto, que construyen al individuo de alguna manera, ¿no? Lo construyen en sí mismo, ¿no? En sí mismo, sin una necesidad de sostenerse de un objeto u otro, o continuamente uno u otro, para poder eh, realizarse o sentirse feliz. ¿Tú crees que estas emociones, el concepto de amor está tras un perfume, tras una modelo, tras una prenda, tras un carro, está el concepto de seguridad, y que la gente se desespera y se deprime y puede llegar a cuestiones depresivas fuertes cuando no alcanza pues el objeto determinado? ¿Crees? Que se manipula así a la gente.
Bueno, lo que pasa es que, digamos, toda la cuestión del consumo, como tú lo has dicho, y bueno, ha desarrollado estrategias de marketing muy fuertes, ¿no? Y poderosas, ¿no? O sea, desde que, por ejemplo, Eso tú entras a, con Freud, se lo han comprado. tú entras a un centro comercial y hay, por ejemplo, un cierto olor, hay una música, ¿no? Y todo, digamos, todo está muy bien pensado, ¿no? Porque no es que ellos ponen esa música porque se les ocurrió a alguien, ¿no? Sino ponen esa música, ponen esos olores porque saben que allí tú vas a entrar a comprar, ¿no? Y bueno, obviamente también el mercado se ha convertido en esta ficción, ¿no? De que Exacto, exacto. mientras es una ficción de ciudadanía, ¿no? Sobre todo en estos países donde siempre ha existido, digamos, incoherencias, ¿no? Entre lo que en esta visión sobre la nación, ¿no? O una discriminación muy poderosa sobre la mayoría de los individuos que digamos, forman parte, ¿no? De ella. Entonces, de alguna manera, el mercado ha venido a reemplazar justamente en estos países tan verticales ese hecho, ¿no? Entonces, el hecho de que digamos, puedes ser una persona elegida para obtener una visa, por ejemplo, que el hecho de que tengas una tarjeta de crédito, el hecho de Estandarizada. que haya un mall cerca de tu casa, ¿no es cierto? Todo eso te da pues una seguridad, ¿no? De que tú eres un individuo posible de ser un sujeto eh, dentro de tu comunidad, ¿no? Entonces, pero todos sabemos, digamos, que eso es una ficción, ¿no es cierto? Porque a la hora de la verdad, cuando están los conflictos dándose, ahí te das cuenta que no importa eso, sino que importa cuál es tu extracción social, cuál es tu género, ¿no? Cuál es tu raza, a qué etnia perteneces, porque es ahí donde se va a ver, digamos, que tú sigues siendo un ciudadano de segunda o de tercera clase, ¿no? Entonces el detalle es las ideologías que manejan esos segmentos que tú llamas de religión, de género, de raza, no, ¿cuál otro me dijiste, perdón? Clase. De clase, ¿no? Entonces, es la ideología, porque la ideología sujeta, o sea, es la ficción del mercado que hace creer al individuo, no, ya todo está bien, todo esto está perfecto, o sea, tú entras, entras, compras, y ya, y tú mismo eres, o sea, no te preocupes, Jaimito, no te preocupes, Lulú, todo está bacán, ¿no? Este, pero no está bacán, ¿no? Porque no, las cosas no son así en verdad. Entonces, porque el racismo está presente, porque la discriminación religiosa está presente, porque la guerra está presente, ¿no? Claro, y Es sobre todo porque, digamos, puede haber en cualquier país discriminación, como hay en muchos países, ¿no? Discriminación racial, en de clase, todo, lo que ¿no? sea. Claro. Pero el asunto acá, el terrible asunto es que desde el Estado, desde el poder, ¿no? No, Se ejerce esa discriminación, ¿no? Ese es el asunto, ¿no es cierto? que nuestro Estado está Nuestro Estado y compuesto, todas sus instituciones, ¿no? una cuestión patriarcal, ¿no? Ejercen Decirlo de esa ese manera. tipo de discriminaciones, ¿no? O sea, desde el Poder Judicial, ¿no? Ajá, Por ejemplo, ajá. nunca hay justicia generalmente para el que debería haber justicia, ¿no? Hay dicho, ¿no? El pobre se va a la Desde, cárcel, el rico no. desde las, no sé, desde los organismos regionales, ¿no? Hay un robo constante, ¿no es Mm, cierto? Desde la manera en que se hacen contratos con transnacionales que no benefician a las comunidades donde éstas van a tener su lugar de desarrollo, ¿no es cierto? Desde ahí te das cuenta que, ¿por qué? Porque no es que tengan digamos, las transnacionales ponen una minera pues en el centro de San Isidro, ¿no? claro. Obvio, no lo van a poner ahí,
¿no? Porque ahí sí hay pues una comunidad que va a responder a eso, Sería interesante, ¿no? ¿no? Saber, a ver, de repente petróleo abajo y qué pasaría, ¿no? Hacer un... Claro, pero esa comunidad va a responder, ¿no? Acerca, si quieres, desde un sentido simplemente de propiedad, pero también va a responder porque, digamos, su ciudadanía está garantizada, ¿no? En cambio, si pasa, pues no sé, ¿no? El petróleo pasa por cualquier comunidad de la selva, ahí, bueno, son ciudadanos que digamos, para el Estado no son, digamos, ciudadanos que forman parte de la nación, no solamente forman parte de la nación cuando les conviene, ¿no? Victoria, entonces en este sentido el arte, la poesía, el arte en sí, hablemos de arte, ¿verdad? Porque creo que la poesía está en todas las artes, ¿no? También, ¿no? La poesía está también, puede haber poesía en un cuadro, ¿no? Y en una escultura, ¿no? Puede haber poesía. Dime una cosa, entonces, ¿crees que el arte es lo único que junta a la gente? Que junta en la medida en la que se puede decir, porque sí, podemos decir, claro, que somos diferentes, que todos tenemos características, costumbres diferentes, pero que quizá el arte es lo único que puede hacer que nosotros, este, que gente distintas, diferentes se junte, que gente diferente comparta eh, alguna armonía. No sea, no estoy muy segura de eso, porque en realidad hay diferentes concepciones de lo que puede ser el arte, ¿no? Y la poesía también, entonces, más bien los poetas siempre están peleados, o sea que no, Bueno, sí, de repente o es la sea, excepción no veo dentro ninguna forma de del unión, género, ¿no? claro, en el género neurótico, por decirlo de una manera graciosa, sin ofender a nadie, por supuesto. Lo que sí creo es que digamos debería haber una mayor difusión de, bueno, nosotros que escribimos, pues hablamos por lo que escribimos, ¿no? O sea, ya bueno, las otras artes hablarán por lo suyo, Pero ¿por qué ¿no? el artista siempre, Pero a lo que voy es, por qué el artista siempre está presente en las cuestiones morales, en las cuestiones eh, de igualdad, de derechos, de lucha, porque y a veces la misma gente a la que estás defendiendo te insulta, pues, ¿no? Te agrede, ¿no? Te dicen, pues, oye, tú qué sabes, pues, anda a trabajar, te gritan, ¿no? Cuando estás de repente en una actividad, ¿no? O dando un discurso de algo, ¿no? Entonces, a eso es lo que iba. ¿Por qué el artista siempre recurre a equilibrar esto? bueno, no sé, lo que pasa es que también ahora en realidad el artista no significa nada, no tiene ninguna injerencia en la sociedad, ¿no? Hasta hace un tiempo sí, ¿no? Por eso, yo qué sé, los grandes temas, ¿no? De la política o las decisiones se le preguntaba, pues, por ejemplo, a Vargas Llosa, ¿no? Ahora me importa un pepino lo que diga Vargas Llosa y no tiene ninguna injerencia en su opinión, no tiene ninguna capacidad de, digamos, Transformación. no sé si transformación, pero de, digamos, de llegada, ¿no? A los que, digamos, detentan el poder, ¿no? Porque, digamos, la ciudad letrada ha perdido sus espacios hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros podamos decir de repente no tiene mayor repercusión, ¿no? Pero de todas maneras lo decimos porque nos da la gana, ¿no? Porque queremos, porque también, digamos, somos sujetos intelectuales, por lo tanto estamos reflexionando acerca no solamente de lo que escribimos, sino también de lo que vemos, ¿no? De cómo nos sentimos como ciudadanos también, porque somos sujetos que tenemos opinión, ¿no? Entonces podemos reflexionar sobre eso también. Entonces en esa medida eso nos habilita, ¿no? Digamos, a responder a lo que a lo que vemos como digamos, una actuación vertical, autoritaria de los que ejercen el poder, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues, eh, yo me siento habilitada de opinar, ¿no? Ahora, desde la escritura, también mi escritura pues se ve permeada por esa crítica, ¿no? Y
yo no sé pues si los artistas siempre tienen que opinar, hay artistas que opinan tonteras también, ¿no? O artistas que no siempre están, digamos, de ese lado, ¿no? Hay artistas que también pues pueden ser fascistas, ¿no? Y entonces opinar desde el otro lado, ¿no? O sea, también hay eso, ¿no? Hay una polaridad. Y claro, hay mucho ahora a partir de, bueno, como el fenómeno que tú comentaste, eh, el consumista, y que se ha dado una ruptura a la cultura y que, bueno, el consumismo tiene que romper la cultura, ¿no? Para hacer mercado, para abrir mercado, tiene que romper ideologías, tiene que romper criterios, tiene que vaciar al individuo, para que el individuo encuentre en el mercado las emociones que ya no tiene, que ya se las quitaron, ¿no? Entonces tiene que recurrir a estas cosas y bueno, hay una destrucción del arte también el arte ha pasado a ser un objeto decorativo únicamente, es lo que yo opino, o sea, el papel del artista dentro de una sociedad, el que fue o debería ser, o sigue siendo en algunos sectores, y que comenta se ha perdido, esto, este fenómeno posmoderno, que no señalo a nadie, pero que personalmente digo, bueno, eh, ya, o sea, grandes discursos se rompieron, pero uno puede negar en realidad que esos grandes discursos tienen una utilidad importante y que ahora los discursos personales, claro, siempre fueron importantes los discursos personales, pero se evita el consenso, ¿no? Ya pues cada uno refleja la neurosis personal mediante una muestra o un objeto, pero no hay la cohesión, ¿no? que se necesita para transformar la sociedad, ¿no? La realidad, ¿no? Entonces, me parece que ahora los artistas, ¿crees que manejar una herramienta técnica artística ya te hace artista? ¿O qué es ser artista para ti, Victoria? ¿Qué es ideológicamente? ¿Qué es un artista? Bueno, un artista yo creo que tiene que tener de todas maneras un posicionamiento, ¿no? Político acerca de las cosas, ¿no? Acerca de su escritura en primer lugar, ¿no? Y acerca del mundo que los rodea, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Eh, Indignación. Indignación es una, ¿no? Organizarse puede ser otra, ¿no? Depende de cuáles sean tus aspiraciones en ese sentido, ¿no? O cómo piensas que puedes aportar también, ¿no? La cosa es tener, digamos, una cierta claridad sobre eso, ¿no? Eh, pero también es verdadero que en países como el Perú, por ejemplo, lo que llamamos cultura, que ahora, bueno, se encuentra, digamos, administrada por un ministerio, que realmente no es un ministerio que te está, digamos, es una metáfora, ¿no? De lo que significa la cultura para el Perú. O sea, se crea un ministerio como un significante vacío, ¿no es cierto? Porque es un ministerio pobre, ¿no? O sea, es un ministerio que, bueno, por ahí el ministro de Economía, bueno, ya pues, por ahí que les da, ¿no? Pero digamos, es un ministerio pobre y por lo tanto simplemente es, digamos, un espacio que se ha creado para estar a la altura quizá de otros países, ¿no? Que también lo tienen, pero que no tiene mayor relevancia Cultural. dentro de, digamos, de las expectativas nacionales, ¿no? Porque siempre, digamos, siempre se habla del patrimonio nacional que tiene que ver con un patrimonio prehispánico, ¿no? Y entonces ese patrimonio prehispánico constantemente, digamos, es el gran debate, ¿no? Y realmente, finalmente, digamos, es lo más importante seguramente del ministerio, cuidar el patrimonio prehispánico, pero luego ves las huacas como espacios muertos, ¿no? Que algunos lugares, ¿no? Como acá, ¿no? La huaca, por ejemplo, Mateo Salado, que sí pretende ser un lugar vivo, ¿no? Donde jóvenes están tratando de hacer cosas, poner películas, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué son las huacas? Son lugares simplemente perimetrados para que nadie entre, ¿no?
o qué pueden ser en la actualidad, ¿no? Entonces, pero también, digamos, en qué medida los estados protegen o incentivan, en este caso, por ejemplo, la escritura, ¿no? Poética o literaria, en ninguna medida, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay, digamos, un representante nacional, por ejemplo, de la poesía o de la narrativa, ¿no? Que sea apoyado por el Estado, ¿no? Así estés en contra, ¿ya? Así estés en contra, que sea apoyado por el Estado para difundir la literatura que se escribe en el Perú. O sea, la literatura que se escribe en el Perú es una literatura que nosotros peleamos entre nosotros, ¿ves? O Uy, sea, sí. fuera de eso es si tú viajas, si te conoces fulanito, o tú conoces a fulanito, o si alguien viene y lo conoces. O sea, seguimos, digamos, distribuyendo nuestra literatura a partir de armas de ni siquiera de principios del siglo XX, ¿ya? Donde no había, ni siquiera no había Facebook, ni Twitter, ni nada, donde tú le puedas comunicar con un montón de personas, ¿no? Ya por una carta, ¿no? De barco. Entonces, ¿quién lee tu libro? Tus amigos. ¿No? Puede ser que más allá de tus amigos, ¿no? Puede ser que más allá de tus amigos, pero acá, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las comunicaciones, digamos, que se hacen en otros países? Bueno, tienes que averiguar qué se hace en otros países, o tienes que viajar, o tener amigos ahí, ¿no? Pero, digamos, ¿qué escritores, digamos, salen de las fronteras nacionales? ¿No? ¿Qué escritores salen? No muchos, ¿no? No muchos escritores salen de las fronteras nacionales, ¿no? Y entonces eso también forma parte de ese delirio del mercado, de que sí, pues el Perú está bien y entonces puede exportar una literatura, no exporta nada, ¿no? El No Perú no exportan exporta nada. nada, o sea, siempre vas a ser un mendigo que está yendo, ¿no? Te invitan a tal festival, ya vas con tus libritos y se los regalas a tal o a cual, ¿no? Entonces ese tal o cual, bueno, de repente por ahí sí lo lee, ¿no? Pero no tienes ninguna injerencia en ese mercado, ¿no? Como si cuando tú vas a una librería puedes ver que hay libros de argentinos, chilenos, ¿no? Bueno, españoles ya ni digo, ¿no? Pero digamos, solo por decir a Sudamérica, ¿no? Correcto. Mexicanos, etcétera, que tú te los compras, ¿no? Sí, Te los claro. compras y los lees en tu casa, colombianos. Hay un Pero fondo, pues, cuando que vas a ellos una pueden recurrir, librería ¿no? fuera del Perú, ¿no? Ellos recurren a un fondo, o sea, en En algunos Brasil me parece, países hay fondos, también hay editoriales grandes que editan a esos autores, y que los ¿no? ministerios de cultura tienen un fondo especial. Claro, dentro de un estándar ya se maneja a los que están, bueno, se manejará pero sí, sí sé que hay un fondo, se crea un fondo y todo eso. Realmente entonces es un abandono y esto viene de la década del Fujimorato, como dices, de la década del 90, donde se rompe con la cultura totalmente, ¿no? Recuerdo que viajaba a provincia, realmente no recuerdo, un pueblo de Cusco, una plaza, había un televisor en la plaza. O sea, un bloque de cemento, no había una placita de un pueblito y había un televisor para todo el pueblo. Todo el pueblo. Mm. Un pueblito pequeñito, pero el televisor había en el medio de la plaza, o sea, insólito, ¿no? Entonces, claro, está el control, el organismo de control jurídico, ¿no? Legislativo, jurídico, policial, y el cuarto control que vendría a ser el control de la televisión, De los medios. el de los medios, ¿no? En general, en especial de la televisión. Controlan al individuo mediante estas cosas, ¿no? ¿Qué noticias te pongo? ¿Qué noticias no te pongo, ¿no? O sea, que consiste en ocultar la información y en transmitir la información conveniente, ¿no? Ujú. Eso es algo que, como dices, la herramienta de las redes ayuda bastante pues a la gente que trata de transmitir la inconformidad, ¿no? Eh, ¿Qué piensas en educación, el sistema educativo, Victoria? El sistema educativo también ha cambiado en la década del 90, ha variado. Hay cosas que ya no se dictan, eh, yo, el plan lector y todo esto, ¿cuál es tu opinión más o menos al respecto del sistema educativo escolar? Yo no sé cómo estarán los colegios públicos, ¿no? No puedo opinar sobre eso, ¿no? Lo único que yo puedo opinar es que, digamos, de cosas que yo sé por lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo,
en el plan lector no me gusta, digamos, porque me di cuenta que, por ejemplo, por tener a alguien cercano, mi sobrina, que es una, digamos, una niña muy lectora, ¿no? Una niña muy lectora y me daba cuenta cuando era más chiquita, ¿no? Que no leía los textos que le mandaban en este programa, sino que simplemente iba y contestaba las preguntas, ¿no? Y ya hizo la tarea. Y entonces yo le preguntaba, ¿por qué no lees? ¿No? ¿Para qué? No me gusta, ¿no? Y entonces te das cuenta que el plan lector tiene toda esta especie de filosofía de, digamos, dirigir una lectura hacia, digamos, lo que piensan que es la capacidad de un niño para entender eso, ¿no? Y entonces eso está desfasado, por ejemplo, no sé si es un caso muy particular, pero ella podía leer a esas alturas muchas otras cosas, ¿no? Y eso le parecía muy aburrido, ¿no? Entonces esta idea, ¿qué es finalmente el plan lector? El plan lector es para que el niño aprenda a leer o para que el niño ingrese en el mundo de la literatura. No está muy segura de qué cosa significa el plan lector, ¿no? Y entonces en ese sentido sí me parece bastante discutible. Poner qué ¿no? tipo de literatura se le da al niño, ¿no? Exactamente, También... ¿no? ¿Qué literatura se le da? ¿Qué literatura no se le da? ¿No? Entonces, no estoy muy seguro de esos programas, ni tampoco de lo que se enseña en el colegio, ¿no? Pero crees que no sé definitivamente, claro, es conveniente mantener sujetados a los ciudadanos, a los individuos, mediante una educación que te permita controlarlos a futuro, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí veo es que, por ejemplo, ya las universidades, no sé, yo solamente puedo hablar del sistema, digamos, universitario, ¿no? Del sistema del Colegio Nacional. En el sistema universitario, digamos, hay universidades que se han, de alguna manera, polarizado en su filosofía, no sé si polarizado, ya, porque va ingresando el mercado cada vez más a muchas universidades que antes, digamos, de alguna manera resistían, ¿no? Y entonces ahora sí hay una demanda por ciertas técnicas que faciliten, digamos, de alguna manera que los alumnos aprendan, ¿no? Pero esas técnicas están ligadas también a una filosofía que tiene que ver con hacer todo más fácil y más rápido, ¿no? Y entonces quitarle la densidad o el espacio crítico a algo que debe ser crítico, ¿no? Y entonces estas demandas porque el profesor se convierte simplemente en un simple transmisor, ¿no? de cierta información, ¿no es cierto? Y el alumno, digamos, en el receptor de esa, pero no en un investigador, ¿no? Entonces hay mucho de eso en ciertas universidades, ¿no? Una cosa muy pragmática, ¿no? Algo muy pragmático. La universidad es este lugar por el que pasas, terminas y bueno, estás expulsado del mercado, ¿no? Luego hay otras que, bueno, si uno piensa, no es por hablar, pero si uno va, de todas maneras, cualquier alumno, yo creo que va a la Universidad de San Marcos o va a la Universidad Católica, ¿no? Y no es porque yo enseñé ahí, porque tengo un montón de críticas sobre ella, es que uno ya sabe dónde está yendo, o sea, ya sabe dónde se está sentando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero si uno va a esas otras universidades que tienen que ver más con su construcción a partir del mercado, ¿no? Digamos ahí, obviamente hay un vaciamiento del conocimiento, ¿no? Profundo, ¿no? Hay un vaciamiento, pero es que es una gran contradicción, porque muchos de los profesores que trabajan ahí son profesores de San Marcos, de la Cayetano, de la Católica, digamos, individuos que sean, digamos, que están bien preparados, ¿no? Pero su público es un público vaciado de todo tipo de crítica, ¿no? Que ha sido vaciado, que es vaciado por la institución, ¿no? Entonces... Y que fue vaciado también seguramente desde antes de entrar, ¿no? Ya viene seguramente, también, ¿no? Seguramente. Entonces, pero hay alumnos que siempre que no, obviamente, ¿no? Pero digamos, creo que toda la filosofía de esos espacios también aplana eso, ¿no? Aplana si hay algún alumno que sí, ¿no? Tienes
tiene sus lecturas, tiene sus reflexiones, digamos, entra ahí y es aplanado por ese sistema, ¿no? Pero aquí no, esto no va, ¿no? Acá Donde el individuo es un cliente, ¿no? Donde el alumno no es pues un estudiante, ¿no? Un estudiante, de repente nosotros tenemos una definición pues antigua de lo que era un estudiante, ¿no? Un estudiante es un sujeto que interviene tanto en el espacio intelectual como en el espacio público, ¿no? Eso es para mí un estudiante, ¿no es cierto? Claro, las universidades tienen laboratorios pues que en realidad las investigaciones más grandes deben estar en las universidades, ¿no? Los desarrollos de proyectos deben estar en las universidades, las planificaciones macro deben estar en las universidades, en los laboratorios de las universidades, ¿no? Y bueno, y seguramente pues habrán, ¿no? En algunas universidades estos proyectos, estas elaboraciones de, de cosas singulares, ¿no? Y extraordinarias, pero como dices, falta mucho, ¿no? Falta, o no hay nada, falta todo. Bueno, falta todo porque, bueno, obviamente somos un país así bastante pobre, ¿no? ¿Quién es el culpable? Pero también de otro lado pues ves cómo el mercado ha convertido también a la universidad en ese espacio pues que, o sea, o vas, te compras un jean en un mall o vas y te matriculas en la universidad, ¿ya? Es lo mismo. O sea, tú eres un cliente también. Puedes reclamar ahí, firmar tu libro ese de reclamos y también en el mall, si no te dieron, si te dieron el pantalón con hueco también puedes reclamar. Entonces eres lo mismo, o sea, es lo mismo ir al mall que ir a matricularte en esas universidades, ¿no? ¿Cuál es lo diferente? ¿No? Claro, entonces se ha desnaturalizado todo. O sea, en conclusión, bueno, podemos... En conclusión, hemos hablado más del mundo que de la poesía. Sí, en realidad me interesa mucho la opinión de una poeta como tú acerca del mundo. Porque la poesía ya te la conocen en sí, ¿no? Y conocen tu trayecto. Y personalmente las opiniones que tratamos de rescatar en este canal es de las poetas y de los poetas, ¿no? Porque nos interesa su punto de vista acerca del mundo, ¿no? Empezando por nuestro querido Perú y atormentado, pero ¿no? Bueno, ¿qué novedad nos tienes para dentro de poco? ¿Algún proyecto personal? Bueno, yo sigo escribiendo poesía, pero todo un poco disperso. Tengo la idea de un proyecto, pero recién está ahí como idea. Pero voy a editar acá en Perú una novelita que me publicaron en un muy corto tiraje en México. Y ahora la voy a sacar con una editorial de Cusco, Seques Editores. Y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Ahora me voy a presentar en la feria del libro. Ah, qué bueno. Sí. ¿Cómo se llama la...? Pero también vas a estar en otra feria del libro, creo, ¿no? Ah, sí, en tu feria. Pero ahí no Bueno, voy a es mi presentar feria. nada, no voy a presentar nada. Bueno, sí, es la feria de un grupo, y nada, nos da mucho gusto que nos acompañes, como, ¿no? En el conversatorio que se llama, si no me equivoco, Bueno, Mujeres al borde. Mujeres al borde. Al borde, sí. Bien, yo soy el organizador, pero tú le has puesto el título, ¿no? Sí. Mujeres al borde, y nos acompaña... Bueno, estaré ahí en la mesa con Alejandra Bayón, que es artista plástica y crítica, feminista, y con Violeta Barrientos, que es, bueno, también es escritora, poeta y investigadora en temas de sexualidad. Excelente. Entonces vamos a hablar un poco de los feminismos de ahora, ¿no? Quizás seguramente también va a salir este tema del archivamiento Es indignante, claro. del proyecto de despenalización del aborto por violación, ¿no? Y también en proyectos artísticos, ¿no? Que tienen que ver con feminismos,
con repensar las nuevas identidades, no sé, una conversación, ¿no? Una Sobre conversación, todo, claro. ¿no? Nada muy académico. Nada, claro, algo más familiar. Sí, pues porque es una feria corta, es una feria chica de 3 días y queremos sí, pues, que sea así un poco íntima, ¿no? No, algo íntimo y agradable. Bueno, Victoria, muchas gracias por este breve, creo que ha sido largo, ¿no? Sí, gracias a ti.